En medio de una coyuntura de austeridad, el consejero del Instituto Nacional Electoral, Benito Nasif Fernández, ha sido objeto de duras críticas tras haber impugnado ante el Tribunal Electoral la decisión de la Junta General Ejecutiva de reducir en 10% los salarios de 32 servidores públicos, incluyendo consejeros electorales y otros altos mandos de esta institución. Benito ha argumentado que estos salarios, prescindiendo de si son justos o demasiados altos, se encuentran avalados por los artículos 123 y 127 de la Constitución mexicana, de modo que su reducción no es viable. Nos encontramos en un dilema entre la austeridad como imperativo y sus límites legales, en particular, el cumplimiento con los derechos de los trabajadores del Estado. Asimismo, la coyuntura ha tenido peso en este acalorado debate, ya que, según argumenta el consejero, para reducir los salarios sería necesario alterar la Constitución a un siglo precisamente de su promulgación. Sin duda hay bastantes temas y vertientes que atraviesan este debate, por ello le damos la bienvenida a Benito Nasif. Benito, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo, muy buenas noches. Me da mucho gusto estar aquí en tu programa otra vez. Pues yo creí que ibas a llegar con armadura y... ¿Cómo te han pegado, Benito? ¡Qué barbaridad! Pues sí, la verdad es que me ha tocado ser portador de un mensaje políticamente incorrecto, un poco impopular, y es que esta medida de austeridad que consiste en disminuir salarios, pues no está permitida por la Constitución. Sí. Lo dice textualmente el artículo 123, en su apartado B, en el párrafo cuarto, que los salarios de los servidores públicos no pueden reducirse, no pueden disminuirse durante la vigencia del presupuesto. Y el artículo 127 dice que las percepciones de los servidores públicos son irrenunciables. Y luego el artículo 5 de la Constitución dice que nadie puede ser privado del fruto de su trabajo, salvo por resolución judicial. Y todas estas disposiciones constitucionales se han interpretado en casos en el sentido de que los salarios tienen un nivel de protección constitucional muy alto. Ahora, lo que estás diciendo es, al final del día, es mi salario está protegido por la Constitución y las leyes, digamos, que de ella derivan, ¿no? Exactamente. O sea, es un tema legal. Es un tema legal, más allá, es un tema constitucional. Sí, de la ley fundamental. De la ley fundamental que te pone límites de lo que puede hacer. No es una cuestión de deber ser, es una cuestión si jurídicamente es posible o no hacerlo. Y lo que yo hice fue buscar una vía para que este asunto lo resuelva el tribunal que tiene... El Tribunal Electoral. Electoral, que es el que tiene las atribuciones para revisar la constitucionalidad y la legalidad de nuestros actos. De los del Consejo del IFE. Exactamente. Del INE, perdón. Del INE, sí. Y lo hice no como un asunto personal, ¿sí? Que tiene que ver con mi salario, ¿sí? Sino lo hice pues como parte de mi trabajo como consejero, que tengo la responsabilidad de vigilar que el instituto se apegue al principio de legalidad. Y creo que llevar el asunto al tribunal es positivo, estés de acuerdo o no. ¿Por qué? Porque la resolución del tribunal dará certeza. Ahora, según el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, quien es abogado, por cierto, él dice que sí es legal. O sea, sí hay una controversia, digamos. Exactamente, la existe. Así funciona el Instituto Nacional Electoral. Somos un grupo de 11 consejeros, incluyendo el consejero presidente. A menudo tenemos que resolver cuestiones donde la ley es poco clara o la ley es contradictoria, ¿sí? Y tenemos deliberaciones en el Consejo General y los consejeros que se quedan en minoría, pues votan en contra de la interpretación de la mayoría, presentan sus opiniones que luego son tomadas en cuenta en el tribunal en el caso de una apelación, y el tribunal lo que hace es zanja jurídicamente el asunto, la cuestión, ¿sí? Y a partir de sus resoluciones se va generando certeza jurídica para seguir hacia adelante. Claro. Y yo creo que eso es algo que necesitamos en este punto. Ahora, en el caso de
tu propuesta de decir pues que lo revise el tribunal, mucha gente lo ha interpretado como, ay, Benito, hijo, ganas mucho dinero, deja que te bajen 10%, no pasa nada, ¿no? Y muy poca gente entiende que esto es pues una cuestión de principios legales. Lo ven más bien como un tema de individualismo de Benito que no se quiere bajar el sueldo, ¿no? Sí, yo vi las diferentes posibilidades de llevar el asunto ante tribunales. Una de ellas, por ejemplo, es el juicio de amparo, que consiste en pedir la protección específica e individualmente para una persona, ¿sí? En este caso hubiera sido para ti. Exactamente, Si hubiera sido un juez federal, digamos, a pedir un amparo. Deliberadamente no hice eso, y lo que busqué es una vía distinta hacia el Tribunal Electoral, cuestionando la constitucionalidad y la legalidad de todo el asunto. Esto es importante, Leo, porque el Instituto Nacional Electoral es un garante de la Constitución y de la ley en materia electoral. Nosotros la aplicamos constantemente y una de mis preocupaciones es que puedas estar siendo selectivo al momento de aplicar, y si aplico las cosas que me hacen popular, pero las cosas que me hacen impopular no las aplico. Creo que eso no lo podemos hacer. Populismo. Tenemos que ser consistentes y tenemos un mandato de aplicar la Constitución íntegramente. Pues sí, mira, hablando de ahorros, por ejemplo, yo nunca entendí, bueno, sí entiendo, porque a los políticos les encanta crear puestos políticos, pero hay que decir que el IFE tenía 9 consejeros electorales. Ahora somos 11. Ahora son 11. Yo no sé por qué, o sea, yo creo que era para darle más entrada, más consejeros de los partidos, en fin. La es que crecieron mucho las atribuciones del instituto. Pues sí, pero por la última yo no sé reforma. qué piensas tú, pero creo que el INE podría haber seguido trabajando sin problemas con 9 consejeros en lugar de 11. No sé si puedas tú opinar al respecto. Mira, yo he formado parte de consejos de muy diferente tamaño, porque fui integrante del consejo de 9 integrantes en el IFE, y luego nos quedamos 6 nada más, porque tardó más de un año la Cámara de Diputados en nombrar a los otros 3. Tú fuiste presidente del IFE. Luego nos quedamos 4. Sí, exacto. Y luego ya volvimos, y luego crecimos a 11. Y el instituto funcionó, ¿eh? Sí, y es más fácil ponerse de acuerdo entre 4 que entre 11, eso también es cierto. Sí, bueno, pero a ver, otra de las cosas que ha causado confusión y sobre todo enojo, yo lo he visto en algunos columnistas, es, en tu carta dices, es que si me bajan el sueldo se pone en peligro mi capacidad de decisión. Sí, eso ha sido muy mal entendido. A ver. Y déjame explicar lo que quise decir con eso, ¿no? Porque se basa en precedentes tanto de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia como del Tribunal Electoral, ¿sí? Dice, bueno, hay cierto tipo de cargos que quienes los ostentan los desempeñan, deben operar en condiciones de autonomía e independencia. ¿Qué quiere decir eso? Ellos elaboran y dicen no deben estar sujetos a presiones internas o externas. ¿Sí? Y para eso deben de ganar bien, digamos. No es una cuestión del monto de lo que ganan, como de que un órgano administrativo pueda bajarte tu salario. ¿Sí? Y estar pendiente de lo que decide un órgano administrativo que es inferior en autoridad, ¿sí? Y que debe de haber, digamos, condiciones en las cuales externamente tampoco, de hecho, puedan estar sometiendo a presiones económicas. Entiendo el argumento. A ver, esto quiere decir que en este caso les bajó el salario la Junta Ejecutiva, que está por debajo del Consejo. Entonces lo que dices tú es, ellos pueden estar sujetos a presiones para presionarlos a ustedes, bajándoles el sueldo. Así es. Ese es tu argumento. Así y es. eso por principio no debe de suceder. No debe suceder. Los salarios de los consejeros no ni los deben ni los definen los consejeros. Los define la Cámara de Diputados en el presupuesto. Correcto. Y una vez que se definen en el presupuesto, la Constitución dice, ya no se tocan. Ahora, una cosa que me gustó a mí, tengo que decir, de tus argumentos, es que dijiste, bueno, a ver, yo creo que es un buen gesto. Ahorita hablamos de si como gesto vale la pena o no, como mensaje del Consejo General del INE. Por cierto,
acá les aplaudimos mucho el hecho de que regresaran los 1,000 millones de pesos Esa fue una muy buena decisión. del edificio que iban a construir. 1,000 millones de pesos, por cierto, que se van a utilizar para defender los derechos de los Migrantes. documentados en Estados Unidos, pero en fin. Pero lo que tú dices es, con este decremento del 10% en los salarios de 32 funcionarios, va a haber un ahorro del 0.1%, creo. Del presupuesto operativo del INE. Del presupuesto, o sea, nada, ¿no? Y lo que dices tú es, oigan, si queremos de verdad ahorrar, busquemos partidas que ahí están. Y mencionas 3 partidas. Pues, déjame contarte todavía un caso que creo que es más real, Leo. El año pasado, en el 2016, cuando ya se había aprobado el presupuesto, recibimos el mandato de organizar la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Sí. Una elección que al final del día tuvo un costo para el INE de aproximadamente 490 millones de pesos. Tanto, Sí. nada más. Qué bárbaro. Entre las prerrogativas, las casillas, Ciudad de México. Y el resultado, bueno, pero eso ya es otro La Ciudad de tema. México es el segundo padrón más grande del país. Y no había una disposición presupuestal para eso en el decreto que nos ordenó organizar esa elección directamente a nosotros. Entonces, lo que tuvimos que hacer, primero solicitar el dinero a la Secretaría de Hacienda, pero el presupuesto ya estaba asignado en unas circunstancias de austeridad en el país, y el INE lo que empezó a hacer es a identificar rubros, proyectos, pues, que podían posponerse, que podían suspenderse, y a partir de eso empezó a generar economías con los que financió la organización de esta Y elección. quiero pensar que siguen ahí presentes la posibilidad de los ahorros, Benito. Es correcto, porque ha cambiado el entorno económico del país. Hay una demanda de la ciudadanía de que, llamémosle así, la familia del sector público se apriete el cinturón, señor. ¿sí? Reduzca sus gastos. Sí, o sea, si a nosotros nos van a subir la gasolina Exactamente. porque ahora paga casi 40% de impuestos, etcétera, tú sí quieres ver del otro lado gestos de que del otro lado los que se gastan están haciéndolo bien, ¿no? Así es. Eso lo tienes que hacer racionalmente, buscando la afectación a tus proyectos sustantivos lo menos posible y la mayor cantidad de ahorros al mismo tiempo. Esa es la forma en que debes proceder de esa manera. Y eso no lo está haciendo el INE. Bueno, lo vamos a hacer. Viene, como todas las instituciones públicas, los órganos autónomos, al final del mes de febrero tenemos que enviar nuestras medidas de austeridad y racionalidad en el ejercicio del presupuesto. El consejero presidente ha anunciado, porque le corresponde a él como presidente de la Junta, mandar el proyecto, que viene un segundo paquete de medidas, y yo creo que ahí debemos, como cualquier familia que atraviesa una situación económica difícil, entrar a ese ejercicio de definir prioridades, qué puedo esperar, de qué puedo prescindir ahora, y hacer un ejercicio genuino de austeridad en este presupuesto, que debe tener un propósito, Leo, y es que el dinero que se ahorre se regrese a la tesorería de la Desde Federación. luego. Déjame hacerte una última pregunta, Benito. Si esto, en lugar de que se hubiera gestionado a través de la Junta con una orden de que se baja el salario a los consejeros, se hubieran reunido y hubieran acordado hacer un gesto individual, digamos. Hubieran dicho, oye, Benito, como gesto individual vamos a bajarnos 10% el salario. O vamos a donarlo. O lo vamos a donar. ¿Cuál hubiera sido tu postura ahí? Mi postura habría sido... Como voluntario, como un gesto voluntario. Como yo entiendo, vamos a bajarnos el salario. Yo hubiese preferido tener la libertad, pero yo quiero ponerlo en esta institución o en esta otra institución, donde creo que el efecto o los beneficios a personas que lo necesitan es mayor. En cambio, lo que pasó... O sea, que tú sacaras un cheque de Benito Nasif a niños con cáncer o en fin, a la institución que a ti te parece que tendría más valor agregado esa donación. Exactamente. Yo creo que, eso es algo... Que regresarlos a la federación, ¿no? a la tesorería. Yo preferiría tener esa libertad, sí. Ahora lo que va a pasar con esos recursos, que
quedan en una especie de limbo jurídico, Leo. Sí. Son alrededor de 11 millones de pesos a lo largo del año. Es que, dado que la Constitución sigue diciendo que son irrenunciables las percepciones de los servidores públicos, pues tienen que quedarse ahí como estacionados por si en el futuro alguien, ¿sí?, reconsidera y dicen, no, al final creo que mejor me los deben de devolver, ¿sí? Entonces, y luego hay una disposición de que esos recursos se van a un fondo para pagar jubilaciones, se llama pasivo laboral, exactamente. Y no realmente no es un ahorro que termina... Claro, para los contribuyentes no va a ser un ahorro. Exactamente. O sea, lo van a usar en el INE para otra partida. Exactamente. No, bueno. Por eso lo que yo creo es que tenemos que ir más allá de eso. Claro. Y cosas que realmente, que identifiquemos cosas que podemos prescindir de ellas y que podemos devolver el dinero a la tesorería. Bueno, Benito, pues ahí está, explicando el impopular Benito Nasif, que aparte quiero decir que llegué yo acá y le dije, Benito, ¿cómo te sientes? Y dijo, pues hay veces que hay que hacer estas luchas aunque sean impopulares, y me parece que lo importante es que las expliques, ¿no? O sea, tú no estás en esto para ser popular, y eso me gusta, que haya consejeros que no estén esto por el reflector, ¿no? Muchas gracias, Leo. Bueno, aparte es mi amigo, que les puedo decir. Bueno, gracias, Benito. Gracias. Hacemos una pausa. Regresamos a debatir el tema de la semana. No, cosita. Muchas gracias. Nos vemos, Beno.